¿Qué tal, hermanos? Les saluda su hermano Sergio Paz. Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Hoy con el tema, con nuestra obediencia, agradamos a Dios. Bien, después de el encuentro en el templo, nuestro Señor Jesucristo pues volvió a Galilea con María, con José y, como nos dice la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 51, bajó con ellos, vivió en Nazaret y vivía sujeto a ellos. Palabra del Señor. Miren qué importante cómo termina este corto pasaje. Vivía sujeto a ellos, vivía subordinado a ellos. Qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo ha querido dejar registrado esto dentro del Evangelio. Es uno de los pocos sucesos que nos han llegado de esos años de la vida oculta de nuestro Señor Jesús, que Él obedecía. Por obediencia al Padre, Jesús se sometió, se subordinó, se supeditó a quienes, pues, en su vida terrena encontró investidos de autoridad, en primer lugar a sus padres. Y con ello nos ha querido dar un buen ejemplo a ustedes y a mí. Toda la vida de Jesús fue un acto de obediencia a la voluntad del Padre. Toda su vida. ¿Qué nos dice en Juan capítulo 8, versículo 29? Yo hago siempre lo que es de su agrado. Palabra del Señor. Asimismo nos dice en Juan capítulo 4, versículo 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Palabra del Señor. Bueno, el alimento es lo que nos da la energía para vivir, ¿no es cierto? Claro que sí. Y Jesús nos dice que en la obediencia a la voluntad de Dios debe ser todos los días lo que alimente y lo que dé sentido a nuestras vidas, hermanos. Fíjense bien qué importante la obediencia a la voluntad de Dios debe ser lo que alimente y lo que dé sentido a nuestras vidas. Esto no se nos debe de olvidar nunca, ¿no? Bien, no hay ninguna situación en nuestra vida que sea indiferente para Dios. Nada está lejos de la vista de Dios. Absolutamente todo. Por eso, siempre y en todo momento, Él espera, sí. Él espera una respuesta obediente de nuestra parte a su voluntad. Y debemos de ser felices, sí, felices, cuando obedecemos a lo que Él nos vaya pidiendo diariamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos de ser felices a lo que Dios nos vaya pidiendo? Bueno, porque al hacerlo, pues simplemente hacemos lo que el Señor quiere para nosotros. Estamos haciendo lo que el Señor quiere para nosotros y que es en realidad lo que mejor nos conviene. Así de sencillo. Aunque algunas veces nos cueste llevar a cabo lo que Dios nos pide, ¿no? A todos nos pasa eso. Muchas veces nos cuesta bastante y quedamos así un poco como sorprendidos, pero bueno, Él no los está pidiendo. Eso es lo que Él quiere para nuestras vidas en ese momento, en lo que estamos experimentando en nuestras vidas ahorita. Pues ahí algo lo tiene. Eso es lo que mejor nos conviene, aunque no lo entendamos, no lo logramos comprender, pero así es. Es la lógica de Dios. Nuestra lógica nunca va a poder entender la lógica de Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta la voluntad de Dios en nuestras vidas? De muchísimas maneras. Pero bueno, vamos a mencionar algunas. La voluntad de Dios se manifiesta a través de sus mandamientos. La voluntad de Dios se manifiesta a través de sus mandatos, a través de los mandamientos y de las enseñanzas de la iglesia, a través de los acontecimientos que nos suceden a nosotros o a nuestros seres queridos en el día al día. También Él hace saber, hace llegar lo que Él desea para nosotros, sí, a través de otras personas, a través de las personas a quien nosotros debemos obediencia.
por ejemplo, a través de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, nuestros jefes, nuestros patrones, las autoridades civiles lícitamente elegidas, las autoridades policiales, etcétera, etcétera. La obediencia es una virtud que nos hace muy gratos al Señor. A Él le encanta, le fascina que seamos hijos e hijas obedientes, ¿no? Esta obediencia se la debemos a Él y a todos los que Él, para nuestro bien, pues ha investido de autoridad en este mundo. Y es que con nuestra obediencia le demostramos nuestro verdadero amor y entrega. Repito, con nuestra obediencia nosotros le demostramos a Dios nuestro verdadero amor, nuestra verdadera entrega. En el Evangelio vemos algunos ejemplos de grandes personajes que practicaron esta virtud de la obediencia. La obediencia de nuestra Santísima Madre, ¿no? Que se llama a sí mismo, ¿cómo se llama a sí mismo ella? Se llama la esclava del Señor, la sierva del Señor. Esto está en Lucas 1:38, manifestando con ello, nuestra Madre, que no tenía otra voluntad que aceptar y que cumplir que la voluntad de Dios. Así de sencillo, ¿no? La pregunta es, ¿sucede lo mismo que con nosotros? Nosotros la única voluntad que deseamos cumplir todos los días es la voluntad de Dios. O por el contrario, somos los que damos rienda suelta antes que todo a nuestra voluntad, a lo que yo quiero y lo que yo deseo. O somos de los que damos rienda suelta a nuestros propios planes y proyectos, independientemente de la opinión de Dios. ¿Qué voluntad es la que seguimos diariamente? También San José obedece con rapidez. Con mucha rapidez. Todo eso, lo que el Señor le ordenaba, él lo hacía con rapidez. Si no, miremos la huida de Egipto. Inmediatamente salió para allá, rápidamente. Hermanos, es la rapidez, es la prontitud en hacer lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos ordena y nos solicita, una de las cualidades de la verdadera obediencia. Eso es la prontitud con que obedecemos aquello con lo que Dios nos está pidiendo. No darle dilatorias ahí, sí, después sí, dentro de tanto. No, inmediatamente, ¿ok? Bien, asimismo los apóstoles, a pesar de sus limitaciones, ellos saben obedecer. Y porque confían en el Señor, como nos dice ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 21, versículo 6, porque confían en el Señor, echan la red a la derecha de la barca, donde les dijo Jesús. Ellos se obedecieron, ¿y cuál fue el resultado? Obtuvieron una pesca abundante. Obedecieron a Jesús. Obedecen y confían en Jesús. Dos verbos muy importantes. A pesar de no ser la hora oportuna y de haber tenido la experiencia de no haber atrapado ningún solo pez en toda la noche. Hermanos, es que la obediencia y la confianza en el Señor hacen milagros. Esto es algo que debemos de practicar todos los días. Obedecer a Dios y confiar en eso que Él nos está pidiendo. Hay muchas cosas que Él nos pide. Muchas veces no las entendemos, nos confunden, nos sorprenden, pero en estas cosas que Dios nos pide, de vez en cuando, repito que a veces no la entendemos mucho, hay que dar un paso de fe. Hay que dar un paso de fe. Es exactamente, hay que confiar plenamente en el Señor. Señor, tú me estás pidiendo esto, no lo entiendo, no lo comprendo, pero voy a dar un paso de fe, porque confío en ti. Muchas gracias, muchos frutos y compensaciones van unidos a la obediencia. Todas ellas tienen su recompensa, claro que sí. Por ejemplo, los 10 leprosos son curados por la obediencia a las palabras de Jesús. Vayan, les dijo, y muéstrense a quién, a los sacerdotes.
Y así sucedió que mientras iban, pues quedaron limpios. Esto lo vemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 14. Y lo mismo ocurrió con aquel ciego a quien el Señor le puso, ¿se acuerdan?, lodo en los ojos, ¿no? Y le dijo, anda, lávate ahí en la piscina de Siloé. Y fue, y el ciego se lavó allí. ¿Y qué pasó? Vivió, le devolvió la vista, perdón. Juan capítulo 9, versículos 6 al 7. Cuando el Señor nos pide que hagamos algo, repito, incluso aunque no lo entendamos, aunque nos confunda, debemos de cumplirlo confiando, estando convencido que ello redundará en un bien para nosotros y para nuestra familia. Claro que sí. Qué ejemplo de obediencia, decía San José María Escrivá de Balaguer. Qué fe segura y confianza nos ofrece este ciego en la piscina de Siloé, una fe viva. Y termina diciendo San José María Escrivá de Balaguer, ¿te conduces así ante los mandatos del Señor? Aquel hombre cree, pone por obra, o sea, obedece el mandato de Dios y vuelve con los ojos llenos de claridad. Qué importante esto. Volvió con los ojos llenos de claridad por obedecer a Jesús. Hermanos, volvemos después de esta pausa. Hermanos, volvemos con el tema, con nuestra obediencia agradamos a Dios. Terminamos el segmento anterior mencionando a San José María Escrivá de Balaguer, hablando sobre este ciego ahí de la piscina en la piscina de Siloé, ¿no? Y decía él, qué fe la de esta persona. Por haber obedecido, se fue a lavar y volvió con los ojos llenos de claridad. Hermanos, ¿cuántas veces también nosotros vamos a encontrar la luz? Vamos a encontrar la verdad. Vamos a encontrar nuestra salvación a través de una persona puesta por Dios en el camino de nuestra vida para que nos guíe, nos aconseje, nos oriente, nos amoneste. Este puede ser un papá o una mamá, un sacerdote, un amigo, un compañero, un hermano de la iglesia, etc. Pero encontraremos la luz siempre y cuando seamos dóciles, si somos obedientes a lo que Dios nos manda decir a través de estas personas, si dejamos de andar siendo rebeldes, dejar de andar llevando la contraria, todo va a resultar para bien. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium número 3, Jesucristo, que en el cumplimiento de la voluntad del Padre inauguró en la tierra el reino de los cielos, realizó la redención, o sea, el rescate de la humanidad, con su obediencia. Jesús logró el rescate de la humanidad, la redención de la humanidad, con su obediencia. Y San Pablo nos pone de manifiesto el amor que Jesucristo tiene por esta virtud, por la virtud de la obediencia, a tal punto que siendo Dios, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros actuamos de una manera contraria a la de nuestro maestro, a la de nuestro modelo? ¿Saben por qué? Porque estamos llenos de soberbia y queremos hacer siempre lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos. Eso es lo que sucede siempre. Por andar queriendo hacer siempre lo que nosotros decimos. En el huerto de Getsemaní, la obediencia de Jesús alcanza su punto culminante.
cuando renuncia completamente a la voluntad del Padre y la acepta y le dice, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino que lo que quieres tú. Ahí está en Marcos capítulo 14, versículo 36. Que no se lleve a cabo lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Hermanos, ¿hacemos nosotros igual? Yo siempre sugiero que después de todas las peticiones que nosotros le realizamos a Dios en nuestras oraciones, siempre terminemos diciendo, Señor, esto es lo que yo te pido, esto es lo que yo quiero, pero que se cumpla siempre tu santa voluntad. Así hemos de terminar todas nuestras oraciones. Pero nosotros, soberbios, precisamente, actuamos al revés. No decimos, primero mi voluntad. Así terminamos diciendo, ¿no? Bueno, y eso que decimos, que amamos a Dios, ¿no? Así decimos, yo amo al Señor. No, yo imito al Señor. Yo sigo muy de cerca los pasos del Señor. Nos estamos engañando a nosotros mismos, pero a Él no. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser muy obedientes. No nos extrañe también, hermanos, por otro lado, que al abrazar la obediencia, al decidir ser obedientes a imitación de Jesús, nos vamos a encontrar con la cruz. Definitivamente nos vamos a topar con la cruz. Y es que la obediencia exige, por amor a Dios, la renuncia a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestros caprichos, a nuestros gustos, a nuestros placeres, a nuestra voluntad. Sin embargo, si decidimos ser obedientes a partir de hoy, dejar esa rebeldía, y vamos a decidir ser obedientes a partir de hoy, ese es el propósito de vida que vamos a sacar de este mensaje de hoy. Entonces Jesús, con toda seguridad, fíjate bien, nos va a ayudar, nos va a facilitar el camino para entonces poder llevar esas cruces diarias, precisamente por ser obedientes, por amor a Él. Ese es el sentido precisamente de la obediencia cristiana. Cristiana, la obediencia que se debe a Dios y a sus mandamientos, la que se le debe a la Santa Madre Iglesia y a sus pastores, la obediencia que se debe a nuestros padres, a nuestros jefes, etcétera. Siempre y cuando sea un mandato lícito, es decir, que no me lleve a causar un daño a otros o a ofender a Dios. Un padre, un jefe, etcétera, no tiene ningún derecho a mandarnos a hacer lo que Dios prohíbe. No puede ser que nosotros obedezcamos a un mandato de que tenemos que mentir, que tenemos que robar, que tenemos que prestarnos a actos de corrupción, etcétera, etcétera. Ahí sí debemos negarnos a obedecer. Y claro está, tenemos que aceptar las consecuencias que se deriven de ello, por no obedecer esas órdenes que van en contra de lo que Dios pide y espera de nosotros. En otras palabras, en todos esos casos anteriores, cuando menciono a los padres, a los abuelos, jefes, maestros, etc., de forma más o menos directa, estamos obedeciendo precisamente a Dios, a través de la obediencia a ellos. Pues como dice la palabra del Señor, toda autoridad viene de Dios. Romanos 13, del 1 al 2. Toda autoridad viene de Dios. En la iglesia, por ejemplo, la fe, la fe nos debe hacer ver en los mandatos, en los consejos y en las orientaciones que nos dan nuestros obispos, nuestros sacerdotes. Debemos de ver ahí al mismo Cristo que sale a nuestro encuentro a través de esas indicaciones, ¿no? Es por eso pues que no podemos decir, sí, voy a obedecer en esto, en el mandamiento, el cuarto mandamiento, voy a honrar a padre y a madre, ese sí lo voy a cumplir,
no voy a codiciar bienes ajenos, ay no, pero estos otros mandamientos no, estos sí no los voy a cumplir porque es que no me gustan, es que no estoy de acuerdo con ellos, pues, porque es que no me parecen, ¿no? O por otro lado, no, esto tampoco lo voy a cumplir, eso de andarme confesando con un sacerdote, ir a misa todos los domingos, no mentir, no robar, no, si todo el mundo miente, si todo el mundo roba, ellos también, pues, ¿verdad? No podemos ser así, hermanos. No podemos jugar con un doble papel, con una doble moral, definitivamente. Obedecemos de todo, obedecemos del todo o caemos en desobediencia ante Dios y atengámonos a las consecuencias. Claro que sí. Obedecemos del todo o caemos en desobediencia ante Dios. No hay otro camino. Y no quiere el Señor que obedezcamos nosotros así como que de mala gana, molestos, enojados, protestando. No. Él quiere hijos e hijas que obedezcan con amor, con alegría, que cumplan su voluntad así, esta voluntad canalizada a través de la obediencia de estas autoridades que dirigen nuestra vida familiar, espiritual, profesional, social. Porque obedecer con alegría es la mejor prueba del amor. Repito, obedecer con alegría es la mejor prueba del amor. Jesús siempre está dispuesto a agradarse mucho cuando somos obedientes, a sufrir mucho cuando nosotros queremos seguir por nuestra propia cuenta y no obedecer a lo que Él nos manda a decir en las Sagradas Escrituras o una charla o una prédica, etc. Esa gracia se la tenemos que pedir a Él, que nos ayude a ser siempre obedientes. Pero para obedecer debemos de ser humildes también. La persona soberbia no es obediente. La persona soberbia sigue precisamente lo que él desea, sus planes, sus proyectos, lo que él dice. Menos obedecer a los demás. No le gusta que le den órdenes. Sí le gusta ordenar, pero no le gusta que le den órdenes. Eso es soberbia. Así que hemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé un alma dócil y obediente todos los días, pues para agradar a Dios. Decía San José María Escrivá de Balaguer, tratemos de aprender siguiendo el ejemplo de María en su obediencia a Dios. Miren qué interesante lo que dice. Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere, pregunta lo que no sabe. Luego se entrega toda al cumplimiento de la voluntad divina, exclamando, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Mis queridos hermanos, que a imitación de nuestra Santísima Madre, hagamos lo mismo nosotros, a fin de agradar, a fin de complacer a nuestro Padre Dios, quien espera que, a partir de hoy, seamos sus hijos muy obedientes. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el próximo programa. Y recordemos, nunca, pero nunca nos cansemos de hacer el bien a los demás. Bendiciones abundantes.